Dice de la manera siguiente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Isaías capítulo 41 versículo 8. Dice así: pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, ¿qué dice enseguida? Descendencia de Abraham, mi amigo. Muy bien. Tenga la bondad de tomar su lugar glorificando el nombre eterno y glorioso del Señor. Quiero ocupar con usted este tiempo para meditar sobre este pensamiento. Él se ocupará de sus amigos. ¿Puede repetir conmigo el tema? Él se ocupará de sus amigos. Estoy hablando del artículo o del pronombre él personal. Se refiere a Dios. Él, Dios, se ocupará de sus amigos. Quiero decirle a usted que la Biblia establece que Abraham fue amigo de Dios. Dios mismo expresó y dijo que Abraham es mi amigo. Es interesante, ¿no, hermanos? Que Dios mismo dé testimonio. Ahora, a los ojos de Dios, ¿quién es un amigo? Esto es interesante. La gente todavía, el día de hoy, todos nos preguntamos, ¿por qué Abraham fue tan bendecido? ¿Por qué Abraham, hermanos, escuchen esto? A pesar de que sus bienes materiales, su hacienda era tan grande, él nunca dijo, escuchen, él nunca dijo, no tengo tiempo para Dios. Hoy tengo que hacer horas extras, puesto que mi hacienda es muy grande, tengo muchos bienes, voy a trabajar más, no tengo tiempo para Dios. No, fíjense, en ese término, en esa palabrita amigo, aquí en el hebreo Ahav, lo que está diciendo es que este hombre sí tenía el tiempo para Dios. Fíjense, sí tenía el tiempo para Dios, todo lo que Dios pidiera, a la hora que fuera. Y entonces aquí entendemos hoy, cuando nosotros tenemos tiempo para Dios, Dios tiene tiempo para nosotros. A ver, esto nos va a instruir mucho. ¿Por qué razón, hermanos? Porque en ocasiones dejamos a Dios por cualquier cosita. Amén. Por $10, por $20, por $50, por $100. Usted elimina a aquel que le está dando esos $100. Y no es así. Por eso dice que Abraham, mi amigo, dice Dios. Abraham, mi amigo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué es Abraham tu amigo? Porque se pasa horas conmigo. Porque este hombre está en contacto conmigo. Porque es un íntimo mío. Él sabe todas las cosas. Él platica mucho conmigo. Él se dedica a mí. Está entregado totalmente a mí. Así que él no tiene necesidad alguna de olvidarse de mí. Yo me encargo de lo de él. Entonces, hermano, escuche. Abraham era un hombre muy rico. Era un hombre muy rico. Y entonces, ¿cómo es posible que siendo tan rico, dice Dios que él es su amigo? Porque se pasaba horas con Dios. Entonces Abraham, que no sabes tú, como dice el dicho humano, el ganado a vista del dueño engorda, o como dice. ¿Quién sabe ese dicho? ¿Lo sabe usted? Porque dice que si el dueño de la compañía no está ahí, se cae la compañía. ¿Ya me entendió? A ojo del amo engorda el ganado. Si no está el amo, se mueren las vacas, hermanito. Se acabó el establo, se acabó la hacienda. ¿Así está la cosa o no? Usted ha visto cuando muere el papá, le dejó la empresa al hijo, ¿qué pasa con esa empresa? Se viene hacia abajo, se va a la quiebra y desaparece. Esto es así, hermanito. Entonces, si cuando la Biblia habla de el amigo de Dios, ¿por qué es su amigo? Porque se pasa tantas horas con Dios.
Pero entonces, ¿quién le cuida la hacienda? ¿Por qué es tan rico? Porque ese es el secreto. A ver, ¿estamos entendiendo? Servir al Señor, dedicarnos a Dios, entregarnos a Dios, ese es nuestro mejor secreto. En la necesidad, en la enfermedad, en la falta de trabajo, en el peligro, en la situación difícil, lo que usted esté pasando, este es el secreto. Hágase amigo de Dios. ¿Y qué es ser amigo de Dios? Pues pasarse mucho tiempo con Él. Que el culto, que la oración, que la vigilia, que el ayuno, etcétera, que el servicio a Dios. Usted sabe que en el verdadero creyente, Dios es todo para uno. ¿Sí o no, hermanito? En el verdadero cristiano, Dios es todo. Dios viene a darle vuelta a la vida de nosotros. Nos cambia la cultura, nos cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir la vida. Nos lo trastoca Dios, nos reorienta nuestra vida de otra manera diferente. Y tal vez después la familia le dice a usted: oye, qué raro estás ahora desde que te entregaste con los aleluyas. Fíjese, nadie se debe molestar. Eso tiene que ser así, hermanito. Porque si no es así, si a usted acaso le dicen: mira, está bien, ve a tu iglesia, pero qué bueno que estás aquí con nosotros, en nuestras borracheras, en nuestras fiestas, aquí en estas celebraciones, ahí las cosas andan mal. ¿Me comprende? Porque un verdadero cristiano, Dios es poderoso. Si es que de verdad se entregó, su vida sufre un cambio radical. Su cultura, en la Biblia usted puede estudiar eso. Cuando le hablo de cultura, estoy diciendo, por ejemplo, a mí me han llegado a decir: oiga, hermano, ¿usted por qué no habla como guatemalteco? Usted sabe, escucha a un guatemalteco criollo, un guatemalteco de allá, o un mexicano, etcétera, ¿me entiende? Cada uno, pero de tanto estar entre los mexicanos, pues se nos pega lo mexicano, ¿o no? Empezando porque pues yo sí soy 50% mexicano, ¿verdad? Tal vez no lo sabe usted, pero soy 50% mexicano. Bueno, no quieren que yo sea mexicano. De todas maneras, yo tengo la bendición de serlo. ¿Me entiende? Yo alabo a Dios por esa bendición, hermano. Pero lo que estoy diciendo, el Señor cambió mi vida completamente. Mis proyectos, mi forma de mirar la vida, yo no la veo como otras personas pueden estar viendo su vida. A mí me han dicho: oiga, hermano, ¿y usted por qué no tiene nada? ¿Y por qué otros pastores sí tienen, pero ya se pueden retirar? Pues yo no sé qué están buscando, no sé qué vinieron a buscar aquí. ¿Me entienden? El Señor. Pero cuando el Señor nos llamó a mi esposa y a mí, fue fuerte el llamado, hermanito. Se quedaron muchas cosas, se quedaron allá atrás. Pero lo que estoy tratando ahora es que Abraham era amigo de Dios, y por supuesto que se vio en la vida de él. Otra vez le digo, usted puede leer en la Biblia cómo fue de tan prosperado Abraham, y él no buscaba eso. Abraham no andaba, él no fue el que se inventó la teología de la prosperidad, olvídelo. ¿Sí me comprende? La iglesia no está aquí para enseñarle a sus miembros a hacer dinero. La iglesia está aquí para instruir cómo ir al cielo. Si Dios le da, gloria a Dios. No le da, pues mire, sea fiel, porque allá con el Señor está lo mejor, no aquí en la tierra. ¿Está aprendiendo? Amén. Todo esto es interesante, hermanos. Entonces, por ejemplo, ¿sabe dónde lo veo yo? Cuando dice que los pastores de Abraham y de su sobrino Lot se estaban peleando. Se peleaban por el pasto. Era tanta la bendición de Dios. Lot fue bendecido por su tío Abraham. Aquí el del cuello, como decimos en Guatemala. Aquí el de las palancas, como decimos en México, es Abraham. ¿Sí me entiende? Él es el amigo de Dios. Lot pues está bendecido mientras está bajo el paraguas de su tío. Esto es cobertura, hermanito. Busque la cobertura de alguien con quien usted dice: este tiene a Dios. Lo necesito como amigo, lo necesito como compañero. ¿Está entendiendo? Muy bien, entonces se empezaron a pelear los pastores.
Y Abraham habló muy responsablemente con su sobrino Lot y le dijo: oye, no está bien, ya es tiempo de separarnos. Le dijo: a ver, escoge el terreno que quieras. Usted se recuerda, por este lado sur dice que habían unas llanuras, hermanito, un terreno fértil como Washington, ¿me entiende? Así lo dice la Biblia, las llanuras verdes. Y Lot dice que alzó sus ojos y seguramente pensó: pobre de mi tío, este viejito se va a ir a la quiebra porque yo voy a pedir este terreno. Y le dijo: tío, yo voy a tomar las llanuras. Le dijo: no te preocupes. A Abraham le tocó pura piedra, pura roca. Pero usted sabe qué dijo el salmista: alzaré mis ojos a los montes, como Lot. Tienes derecho a mirar, pero la pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De los dólares o de Dios que hizo los cielos y la tierra? De Dios, ¿verdad, hermanito? ¿De dónde venía el socorro de Abraham? De Dios. ¿Y el de Lot? No, dígalo con libertad. ¿De dónde venía el de Lot? De la tierra. Por eso, cuando Dios lo sacó de ahí, ¿qué pasó con todo lo que tenía? Se quemó, fue destruido, se acabó. Así acaba lo que no viene de Dios, hermanitos. Amén. Uno puede dejar la iglesia, puede dejar el privilegio, uno puede dejar a Dios y se acabó por mi trabajo, puro trabajo. Está bien, tal vez sí te vas a enriquecer, hermano. Pero ¿y quién te puede asegurar que eso va a seguir? ¿Quién te puede asegurar que eso va a permanecer? Dejaste a Dios, te olvidaste de Dios, hazte rico, el fuego lo consume, se hace nada. Abraham, con todo y todo, hermano, Dios lo engrandeció poderosamente. ¿Cuántos hombres eran los criados de Abraham? 319 hombres, ¿no? 318 hombres. Vienen 3 ejércitos. Fíjese, a mí me llama la atención eso. Bien vale la pena ser amigo de Dios, porque cuando estés en pleito contra tu enemigo, Dios pelea por ti. Dice que vinieron y se robaron a Lot. Lo raptaron los enemigos, se lo llevaron. Le llegó el aviso a Abraham. Pero ¿qué va a hacer este viejito? Solo tiene 318 hombres. ¿Qué vas a hacer? Además, no son soldados, no están en el army, no son pastores de ovejas, de jinetes ahí. Lo más que pueden manejar es un palo. ¿En qué te pueden ayudar? Pero dice que Abraham dijo: vamos a libertar a mi sobrino contra 3 ejércitos. ¿Lo ha leído en la palabra? ¿Qué pasó con Lot? ¿Lo libertó Abraham o no? Sí. Con palos. Ahí va el ejército poderoso de Abraham. ¿Qué traen? ¿Misiles? No, palos. Pero ¿de dónde viene ese poder? ¿Dónde estaba el secreto? ¿Cómo supo él que con esos hombres con palos en las manos él iba a tener una gran victoria? Mire, el que está aliado con Dios, el que tiene amistad con Dios, el que es amigo de Dios, sabe cuando va a la victoria. Y dice: mira, mi victoria no depende del abogado, del doctor, de la medicina, de la inyección, de la vacuna. No depende de los dólares, no depende de mi trabajo, no depende de mi papá, de mi mamá. Oye, mi victoria depende de mi Dios. Él lo supo y por eso fue. ¿Usted cree que Abraham era inteligente? ¿Usted cree que él va con 300 y pico de hombres ahí que no saben nada de armas, que no saben nada de pelear? Estos saben de lazar ovejas, ¿me entiende? Estos saben de cómo traerle pasto al rebaño.
pero no saben de pelea. ¿Cómo lo supo Abraham? ¿Cómo cupo en la psicología de Abraham ir tras 3 ejércitos que han retenido a su sobrino Lot? Ya le voy a enseñar. Dios está en contexto. Dios está en directo. Dios está con una línea abierta, directa con sus amigos. Y les comunica y les dice que sí y que no. ¿Está entendiendo? Dios le da alertas, Dios le envía alertas, Dios le manda respuestas, Dios está en contacto con sus amigos. Le voy a contar, 1976 o 74, el terremoto en Guatemala. Aquí en Guatemalteco hay aquí, 76. Un terremoto que dejó el 70% del territorio guatemalteco en cenizas, hermano. Caído totalmente. Había un ancianito, un hombre de Dios, fiel, de toda su familia. Él era el único en amistad con Dios. Y dice que Dios le habló a él y le dijo: dentro de tantas horas va a haber un terremoto tremendo. Háblale a tu familia, al menos a tu familia. Esto fue en la capital. Él vivía en la capital, en Guatemala. Empezó a llamarle a la familia, no le creyeron. Empezó a decirles: viene un terremoto terrible, salgan, escapen. Dios dice que por lo menos estén donde no pueda caerle nada encima. No le creyeron, pensaron que aquel viejito estaba loco. Dios todavía habla, hermanito. ¿Cuántos lo creen? Levanten su mano. Dios todavía habla. ¿Sabe qué sucede? Que no tenemos tiempo para Dios, pero a sus amigos Él les da las alertas. A sus amigos Él les comunica lo que viene, les instruye, les dice a dónde hay que ir o qué hacer o qué no hay que hacer. Dios lo dice, hermanito. Abraham tenía esa gran ventaja. Él era amigo de Dios. Sigamos leyendo aquí Santiago 2:23. Búsquenlo por favor rápidamente. Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Otra vez, Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y qué dice enseguida? Y fue llamado amigo de Dios. Solo dése una oportunidad. Métase en contacto con Dios y verá. De pronto usted se levanta con una respuesta que va a venir en el tiempo de Dios, pero usted ya tiene en su corazón la respuesta de Dios. Tengo que ilustrar el tema para que usted se lleve la bendición, porque cuando el pueblo entiende la palabra, sale bendecido. Cuando usted no entiende el mensaje, usted no es bendecido. Por eso un predicador debe luchar para hacer entendible el mensaje. ¿Me comprende, hermanito? Yo estoy en una lucha en este momento. Quiero que entienda el mensaje. Solo entendiéndolo, usted se lleva la bendición. Amén, hermanos. Muy bien. Fíjese, cuando le estoy diciendo aquí de que este hombre fue llamado amigo de Dios, Abraham, él se pasó mucho tiempo con Dios, pero mucho tiempo, hermano. Por eso esto lo explica cuando usted ve el término en el lenguaje original de la Biblia, en donde un amigo no puede ser aquel. Por ejemplo, la gente de hoy dice: oh, yo tengo un amigo, hermano, nada más que hace 30 años que no lo veo. ¿Será su amigo? Qué raro, 30 años sin hablar. Eso para nosotros es un concepto pobre. Amigo es al que usted está en contacto a cada rato. ¿Sí me comprende? Está en contacto
inagotable con esa persona. Así era Abraham. ¿Estamos comprendiendo? Entonces escuche, el amigo recibe la respuesta de Dios y se levanta con esa respuesta. No quiere decir, no se formen la idea, hermano, de que como voy a orar, pues ahorita me tiene que responder Dios. No se ponga así con Dios. Él es soberano y Él decide. Él puede decidir, te voy a contestar, pero en su tiempo está en todo su derecho de hacerlo. ¿Sí me entiende? En mi país está el caso. Todavía está ese hombre de Dios por ahí, creo que ya está grande de edad. Él sigue predicando la palabra. Desde los años de su adolescencia empezó él. Dice que le vieron, fíjese usted, vieron que era muy buen orador desde adolescente y lo tomaron, lo hicieron un delincuente terrible, hermanito, terrible. Ya cuando no servía para nada, se estaba pudriendo él literalmente. En un tiempo de frío en mi país, se recordó de la casa donde vivía su madre. Él fue herido y con las llagas pudriéndose. Entró y él lo que quería era robarse un vino porque sus padres bebían en los tiempos de su niñez. Pero dice que su madre ya se había convertido al evangelio del Señor. Y oraba, y oraba, y oraba, oraba. Esa gente que está en contacto con Dios, que logra la amistad de Dios. Y dice el testimonio que como no vio vino ahí, la mamá escuchó, ella no estaba en el momento ahí donde estaba la refrigeradora, pero escuchó el ruido. Cuando salió, él pegó el salto. No quería que su mamá estuviera en contacto con él. Y le dijo su nombre. Fulano, le dijo, eres tú, yo sé que eres tú. Ella corrió para abrazarlo y él le gritó y le dijo, no soy tu hijo, no me llames tu hijo. Un odio terrible en su corazón. Y dice que como su madre había estado en contacto con Dios, oraba y oraba, ya Dios le había dicho a su mamá que no importaba aunque cayera en lo más bajo, ya ella tenía en su corazón la respuesta de su amigo. A ver, ¿sí me entiende? Ya Dios le había puesto en su corazón su respuesta. Ella le dijo, un día le dijo, no me he de morir hasta verte predicando la palabra como Dios me lo ha dicho. Y dice que este muchacho se fue con ese resentimiento y dijo, nunca más volveré yo a esta casa. Y el testimonio es largo, pero el punto es que llega a la cárcel y le regalaron una Biblia y de las hojas de la Biblia él hacía su cigarrillo en la cárcel. Total, una rebeldía terrible, hermanito. Dios obró. Dice que de pronto su expediente se perdió, hermano. De un piso de la Corte Suprema a otra, allá en mi país, se perdió su expediente, no apareció nada. ¿Cuántos creen en ese Dios poderoso? Ese es el Dios de nosotros, hermanito. Pero es que hay que entrar en amistad con Él. ¿Se recuerda qué le dijeron los amigos a Job? Entra en amistad con Dios, vuélvete en amistad con Dios y tendrás paz. Porque en ocasiones estamos pagando mal nuestros propios actos. No, hermanito, Dios es todo para nosotros. Y entonces el asunto es que dice que un día él, ya desesperado en la cárcel, desesperado, hermanito, le dijo, Dios, si existes, le dijo, aquí estoy. Y él testifica, ahí fue su conversión, solo. Leyó la Biblia y Dios lo sacó de ahí. Hoy, después de tantos años, él sigue predicando la palabra. ¿Está entendiendo? Una madre se hizo amiga de Dios. Y un día el Señor le confió la palabra, voy a hacer de tu hijo un predicador, no importa aunque se pudra. Yo lo voy a levantar. ¿Lo levantó? Sí, lo levantó. ¿Me entiende, hermanito?
¿Quiénes son los beneficiarios de una amistad así con Dios? Nosotros. Yo lo necesito como esposo, como padre, como un siervo inútil. Yo necesito estar con Dios, hermanos. No me puedo dar el lujo de desconectarme de Dios, porque mucha gente depende de mí, hermano. Hay mucha gente que está detrás de mí. ¿Sí me comprende? A donde yo vaya, voy a arrastrar a la gente. Si me caigo en pecado, voy a arrastrar a la gente. Dios no lo quiera. Me conviene estar en amistad con Dios. Dice gloria al Señor. Así que hoy estoy enseñándole aquí por la palabra, hermanito, hermana, hágase amigo de Dios. ¿Cuántos quisiéramos la amistad de Dios, hermano? Bueno, sigamos aquí. Segundo de Crónicas 27. Vamos a avanzar un poquito. Segundo de Crónicas 27. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre. Fíjese que se resalta que Abraham es amigo de Dios. La Biblia respalda eso. Abraham es amigo de Dios. Hermanito, Dios estaba por encima de todo. Aquí con nosotros, aquí en Federal Way, Dios tiene que estar por encima de nuestros trabajos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos se atreven a dar gloria a Dios, hermanito? ¿Sí o no, hermano? Nosotros conocemos un hermanito que estaba en la construcción. En el tiempo en que nosotros lo conocimos tenía 33 trabajadores en su compañía. Humilde, sencillito. Pero cuando le tocaba la apertura, usted podía llegar temprano a su casa y él estaba encerrado, orando y leyendo la Biblia. Dice que se iba desde las 5 de la mañana solo a supervisar un par de horas y venía solo por una apertura que le iba a tocar. Dios, a cambio, lo empezó a bendecir tremendamente, hermanito. Entonces, esto no solamente lo dice la palabra, lo hemos visto con nuestros propios ojos nosotros. Cuando el creyente trata a Dios como el último de la lista, Dios, si me queda tiempo, ahí voy a cantarte un cantito. No, hermanito, no. Mire cómo está la situación. Es tiempo que nos volvamos a Dios, pero como que Él es el Todopoderoso. Hay que poner a Dios por encima de todo. Primero Dios, como alguien dijo, primero Dios, después Dios y por último Dios. Dios, 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 Dios en todo. ¿Está claro? Amén. Quiero que lea conmigo Génesis 18, 17 al 19. Libro de Génesis capítulo 18, versículos 17 al 19. Dios respeta tu amistad, hermanito. Si tú te vuelves a Dios, si tú entablas amistad con Él, Él va a respetarte. Qué tremendo. Va a respetar tu amistad, tu palabra, tu oración, tu petición. El Señor la va a respetar. Bueno, ¿lo tienen, hermanos? Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 18, versículos 17 al 19. Y el Señor dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé, oiga eso es poderoso. Este es un síntoma de que este hombre está en amistad con Dios, es su amigo. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios va a destruir Sodoma y Gomorra y dice: ¿será que le digo a Abraham o no se lo digo? No, sí tengo que decírselo.
si Él es mi amigo? ¿Cómo voy a hacer algo cuando yo sé que Él es mi amigo? Porque mire, ¿cómo se ve que es amigo de Dios? Porque dice, aunque ya no esté, su mandamiento, su palabra estará en el corazón de sus nietos, bisnietos, tataranietos y toda su descendencia, porque Él los mandará a que me busquen. ¿Se ve la amistad de Abraham con Dios, hermanos? Hermanito, les pregunto, ¿se ve la amistad de Abraham con Dios? Sí se ve. Disculpe, ¿nos conviene a nosotros ese tipo de amistad? ¿A cuánto les gustaría que Dios le previera las situaciones en su vida, en su salud, en nuestros hijos? ¿No nos gustaría que Dios nos alertara? Mire, muchas cosas son evitables, hermano, pero ¿cómo las vamos a saber si andamos perdiendo el tiempo? Si andamos fríos, andamos lejos de Dios. ¿Cuánta gente, hermano, en su casa, ni en su casa ahora, hermanito? Disculpen, hermanos, ya me voy y los estoy regañando, ¿verdad? Me lo tengo bien ganado si no me vuelven a invitar. Me lo merezco. Pero le digo, ¿cómo es posible? Los interesados somos nosotros, no es Dios. Si yo busco a Dios, Él es Dios. Si no le busco, Él seguirá siendo Dios, hermanito. Él no pierde nada. Job preguntó, ¿ha hallado Dios provecho en haber hecho al hombre? ¿Qué cree usted? ¿Se sacó Dios la lotería con usted y conmigo? Estamos aquí dándole problemas a Dios, hermano. Si no es una cosa, es otra. Pero Él tiene misericordia de nosotros. Amén, hermanitos. Muy bien. Salmo 91:1. Veamos la cobertura de Dios sobre sus amigos. Salmo 91:1. ¿Quién no conoce ese pasaje, no, hermano? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Escuche, el que habita, es decir, el que es de Dios, el que es amigo de Dios, tiene su cobertura aquí y donde sea. ¿Se recuerda usted que de todos, incluso todos los israelitas que estaban presos, que estaban allá esclavizados, estaban en la diáspora en Babilonia, y que de pronto a aquel rey, a Nabucodonosor, se le ocurre hacer una estatua? Todos arrodíllense ante ella. Pero dice que quedaron 3 cabecitas que allá el jefe de la cuestión esta miraba y dijo: oh rey, qué cosecha grande tenemos. Todos se rindieron. Nada más hay 3 muchachitos que no se rindieron. ¿Qué hicieron con ellos? Los echaron al horno de fuego. Había sido calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué pasó ahí? Allá adentro, cuando el rey vino a contarlos, ¿cuántos encontró dentro del horno? 4. Sadrach, Mesach y Abednego. Pero ¿y el otro quién es? Dijo. Era el Señor, al que habita al abrigo del Altísimo, al que está con Dios directamente, tendrá la cobertura de su Dios en el peligro, en la acechanza del diablo, en la enfermedad. No te preocupes, cuentas con Dios. ¿Está claro? Cuentas con Dios. En tu petición, en tu necesidad, cuentas con Dios. Pero cuando uno está lejos de Dios, hermanito, esto hay que enseñárselo a la gente. Hay que ministrarle eso al enfermo. Está bien, oramos por ti, le pedimos a Dios, pero ¿y cómo estás tú delante del Señor? Porque también tiene que ver eso. Para Él no hay nada imposible. Claro que te sana, pero ¿estás cerca o estás lejos de Dios? Todo esto tiene que ver. Amén, hermanos. Evangelio según Juan, capítulo 15. Yo voy a terminar aquí.
Evangelio según Juan, capítulo 15, versículos 13 al 15. Leamos esta escritura, hermano, está interesante. Evangelio según Juan, capítulo 15, versículos 13 al 15. Diga amén cuando lo tenga y vamos a leer todos. ¿Ya lo tienen, hermanos? Que dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y quién es el que puso su vida en este punto? Cristo Jesús. ¿Por quiénes? Por sus amigos, dice. Ahora vea lo que sigue diciendo. 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. En otras palabras, si ustedes viven conmigo, si ustedes caminan conmigo, si su vida es una vida apegada a la mía, si hacéis lo que yo os mando. 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El que es amigo de Dios sabe mucho. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanito? No son presentimientos, ni es eso de andar adivinándole a la gente. No, olvídelo. Yo estoy diciendo que para usted mismo, usted sabe las cosas. Usted sabe. Usted entiende el camino donde va. Usted conoce el plan de Dios para su propia vida. Y dice él: ya no os llamaré siervos. Hermanos, tiene que haber, a esto se le conoce como la evolución de los cristianos. Es decir, que está bien, un tiempo fuiste tiernito en la fe, está bien, pero después de 10 años de ser cristiano, todavía sigue como bebé. Amén, hermanos. Todavía viene un nuevito y a los 3 días ya lo superó. Y uno dice: ¿qué pasó con este hermanito? Se me quedó así muy... tiene anemia espiritual, tiene enanismo espiritual, o ¿cómo se llama? La falta de vitamina, ¿cómo se dice? Tiene desnutrición espiritual. ¿Qué pasó? ¿Se estancó? Eso no es bueno, hermano. ¿Alguien de aquí pasa de 10 años en el cristianismo? Levante su manita, no se preocupe. No se preocupe. Los demás tienen un añito de convertidos. ¿O ya tienen años también, hermanos? Bueno, fíjese, tiene que haber una evolución en nuestra vida. No podemos seguir en lo mismo. Oiga lo que Jesús dijo: esto hay que tratárselo también a la gente. Hay que evolucionar de siervos a amigos de Dios. Está bien ser siervo de Dios, pero cuando hablamos de siervo de Dios estamos hablando de servicio. Pero aquí siervo quiere decir aquel que ciertamente llegó a los pies de Cristo, pero que no pasó de ahí. Estos amigos de Dios se graduaron, evolucionaron, alcanzaron otras metas, alcanzaron otros peldaños. ¿Me comprende? Alcanzaron otros peldaños, llegaron hasta ahí arriba. Yo quiero terminar diciéndole algo. Por ejemplo, escuché yo de unos expertos que analizaban la vida de la iglesia evangélica desde el siglo I, desde los días de Cristo. Ellos decían, estos expertos, no voy a pensar que cualquier gente, no, científicos que pueden hablar de estas cosas, y llegaron a la conclusión y dijeron: si Dios no hubiese levantado a Saulo primero y luego como Pablo, tal vez, decían ellos, la iglesia no hubiese llegado hasta donde está.
Porque a ese hombre ni el diablo, ni los demonios, ni sus propios hermanos, que dice que se constituyeron en sus propios enemigos, pudieron detenerlo. Nada lo detenía, hermano. Lo metían a la cárcel y ahí ganaba almas, ¿o no? ¿Sí? Donde quiera. Los ciudadanos cerraban las puertas de las ciudades, se encerraban en sus casas y gritaban cuando oían: viene Pablo para acá. Y no crea que él se anunciaba en las campañas como hoy hacemos. No, hermanito, no había celular, no habían redes sociales, ni radio, ni televisión. Puras rodillas, hermano. Las campañas se trataban con rodillas. Pero cuando llegaba Pablo, decían, Pablo y su equipo llegaban, decían los de aquellos lugares: ya llegaron los que alborotan la ciudad. Imagínense. Entonces decían estos expertos: si el Señor no hubiese levantado a Pablo, tal vez la iglesia no hubiese llegado hasta donde está. Solo nosotros acá en Occidente tenemos una deuda, se puede ver así, no deuda con Dios, sino una deuda moral con el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él estaba bien al otro lado del Mediterráneo, tranquilo, predica, hay ciudades, te conocen en estas áreas. Pero una noche él está allí y hay un hombre al otro lado gritando: Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo cruzó ese inmenso mar Mediterráneo, entró a Europa y de Europa el evangelio llegó acá donde estamos. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Gracias a Dios por la palabra. Gracias a Dios por el evangelio. Porque hubo hombres que se graduaron de siervos, pasaron a ser amigos de Dios. Hermano, nuestro cristianismo va a ser muy raquítico. Sí, de todo. No tenemos la fuerza, la voluntad de sacar tiempo para Dios. No, hermanito, disculpe, usted no le hace un bien a la iglesia, usted mismo se hace un bien. Sus hijos lo necesitan, su vida, su salud, su alma lo necesita. Entonces necesitamos ser amigos de Dios, hermanito. ¿Cuántos de ustedes están constantemente en la presencia de Dios? Al menos en su casa en la noche, cuando el mundo duerme. ¿Cuántos de ustedes buscan un momentito y dicen: no puedo ponerme a dormir, tengo que hablar con mi amigo, tengo que decirle a mi amigo: buenas noches, Señor? O cuando se despierte en la mañanita: buenos días, Señor. ¿Sí me entiende lo que le digo? Pero cuántas veces el creyente pierde eso. Puro trabajo, está bien, hermano, trabaje lo normal, que Dios lo bendiga. Pero por favor, póngase en amistad con Dios, porque Él quiere decirle: no voy a hacer nada si no te lo digo. Y va a escucharle su clamor y su oración. Y usted va a crecer espiritualmente, va a llegar a amar a Dios de una forma extraordinaria. ¿Y sabe qué? Cuando usted se ocupe de lo de Dios así con alma y corazón, usted va a aprender a que Dios se va a ocupar de lo suyo. Cuando el creyente no busca la amistad con Dios, ahí andan, hermanito, escarbando donde no hay agua. ¿Sí o no? Cuando Acab se olvidó de Dios, ¿qué le pasó? Hasta él tuvo que venir a hacer hoyos. No hay agua, hay que buscar. Muchas veces el creyente así anda, escarbando donde no hay, porque se han olvidado de Dios. Perdieron su comunicación con Dios. No, hermanito. ¿Cuántos de nosotros queremos volver en amistad con Dios? Amén, hermano. Yo termino mi jornada con ustedes. Yo quiero orar por ustedes, hermanito. ¿Pueden venir acá al frente?
¿Será tanta molestia? Los varones se van a quedar de pie por su lado, las damas por el suyo. Háblele a su Señor y dígale: Señor, yo necesito volver en amistad contigo. Señor, hace ratos que no hablo contigo. Hace ratos que yo no, Señor, que yo no he alcanzado esa amistad contigo. Como que me he perdido de camino, Señor. Últimamente he perdido el calor de estar en tu presencia. Y ahora estoy aprendiendo que aquí el necesitado soy yo. Aquí el que se está cayendo a pedazos soy yo, Señor. El enfermo soy yo. El de la necesidad soy yo. Me quiero volver a ti. Dígale: Señor, quiero tener tu amistad una vez más, porque yo te necesito. Bendito Salvador. Padre, en esta noche yo me uno con este pueblo, con este rebaño, Señor, porque ellos te aman, Señor. Estos caballeros te aman. Estas damas te aman, Señor. Y en cada corazón nuestro hay una necesidad. Te necesitamos tanto, Señor. No podemos vivir sin ti, Señor. Nosotros perdemos la fuerza sin ti. Nosotros no tenemos rumbo si nos alejamos de ti. Si te dejamos, estamos perdidos. Queremos recuperar, Señor, esa amistad contigo. Queremos recuperar, Señor, ese sentir, ese fuego, esa pasión. Esas noches cuando aquellas lágrimas corrían por mis mejillas, Señor. Cuando esas lágrimas corrían por mi rostro. Cuando yo estaba de rodillas mientras el mundo dormía. ¿Qué pasó conmigo, Señor? Me alejé de ti. Empecé a enfriarme. Empecé a olvidarme de ti, Señor. Empecé a pensar que yo soy tan inteligente que no te necesito. Que yo puedo. Que tengo el dinero. Que puedo luchar por mi propia fuerza. Ahora he entendido que sin ti nada soy, Señor.